a tener una palabra de oración al Señor. Señor, te rogamos que en esta mañana, como acabamos de cantar, tú edifiques tu iglesia. La iglesia es tuya, Señor, te pertenece a ti, no es nuestra. Tú, Señor, pones pastores, pones diáconos, tú, Señor, das la fe, Señor, tú construyes ese edificio tuyo y nos pones como piedras vivas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo. Edifica tu iglesia, Señor, edifícala en esta mañana. Ponemos esta congregación local en tus manos y, Señor, tu obra entera en el mundo, que siga avanzando el reino, que siga alcanzando a los perdidos, que siga haciendo crecer en santidad a los creyentes, que sigamos siendo luz en un mundo que está perdido. Señor, pero en todo ello te rogamos que pongas en nosotros un corazón dócil para escuchar tu palabra, para seguir tu instrucción, tu dirección, porque, Señor, hemos de tener muy presente que eres tú el amo y Señor de la iglesia y no nosotros. Ayúdanos en esta mañana, que tu palabra hable claramente a nuestros corazones y nos mueva y nos convenza y nos redima y nos exhorte y nos consuele allá donde tenga que hacerlo. En el nombre precioso del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Explica una anécdota sencilla que en los años 20 un hombre iba con su automóvil, uno de aquellos primeros Ford T que salieron, iba con su automóvil por los caminos del interior de Norteamérica cuando el coche se le averió. Estuvo haciendo lo posible por ponerlo en marcha y por casualidad pasaba por allá un hombre muy arreglado con un sombrero y le dijo, ¿puedo ayudarle? Y dijo, sí, claro, pero se me ha estropeado el automóvil. Aquel hombre levantó el capó, tocó 4 tornillos y el coche arrancó. Así que el conductor, sorprendido, le dijo, ¿cómo sabía usted qué es lo que tenía que tocar para que el coche funcionara? Y aquel hombre, extendiéndole una tarjeta, le dijo, soy Henry Ford y yo he construido este coche. Valga como anécdota para ilustrar en el punto en el que estamos ahora. Estamos delante del tema de los diáconos. Vamos a poder tener una ordenación diaconal. Como sabéis, la hemos repartido entre la mañana y la tarde para que todos podáis ver lo que es una ordenación diaconal y participar como testigos de un día precioso como es el día de hoy. Pero al fin y al cabo es nuestro Dios el constructor de la iglesia. Por tanto, es a Él a quien acudimos, para que Él nos dé de su sabiduría. Él sabe qué es lo que necesita la iglesia, cómo funciona la iglesia, qué es lo apropiado de la iglesia. Si la queremos conducir a nuestro antojo, el ser humano es capaz de hacer las cosas más extrañas. Y no citaría aquí unas cuantas, pero también habéis visto vosotros cosas raras, lamentablemente. No podemos manejar la iglesia como a nosotros se nos antoja. Tenemos un amo, Señor, diseñador, constructor y reparador de la iglesia, que es nuestro Dios. Y Él nos da las instrucciones que necesitamos en su santa palabra. Y eso es cierto en cuanto a la iglesia, es cierto en cuanto a tu hogar, es cierto en cuanto a la educación de tus hijos, es cierto en cuanto a tu matrimonio, es cierto en cuanto a tantos temas, tu vida. Acude al Señor de la palabra, el que te ha creado, el diseñador, y Él puede reparar aquello que está roto, porque Él es el amo y Señor y sustentador de nuestras vidas. Nos acercamos hoy en especial al tema del diaconado y vamos a leer pasajes y vamos a estar meditando en 10 características, 10 rasgos que nos describe la palabra respecto al diácono, pero no quisiera que ninguno de vosotros desconectara, por favor. Os quiero a todos a bordo, ¿sí? En primer lugar, a los que sois miembros de esta congregación, es una decisión importante, es un paso adelante importante. Estamos reconociendo a estos 4 hermanos en un rol, en un oficio instaurado por el Señor, y es por nuestro bien, por el bien de la iglesia y por el bien del ministerio que tenemos por delante. En segundo lugar, os quiero a bordo a todos los varones, porque si lo que vamos a estar meditando es bueno de los rasgos del carácter de un diácono, es bueno para todos.
Dicho de otro modo, aquello que describe la palabra de Dios que un diácono debe ser, tú debes ser. Lo debes procurar en tu vida por el bien de tu hogar, de tu matrimonio, de tus hijos y de tu labor en el seno de la iglesia. Ay, pero tampoco quiero perder a las hermanas, ¿eh? No quiero perder a ninguna. Aquello que dice de los diáconos es bueno para vuestros maridos. Así que como ayudas idóneas podéis estar colaborando, ayudando para que vuestros esposos crezcan a imagen de aquello que el Señor está reflejando como debe ser un varón de Dios. Ay, pero tampoco quiero perder a las solteras. No, es que todo lo que voy a decir es una descripción del hombre que debéis buscar, ¿sí? De aquellos rasgos de madurez en Cristo. Lo siento que los 4 que estamos ordenando hoy ya están casados. Pero si ordenamos algún día un soltero, prometo avisaros con más tiempo. ¿Sí? Pero estamos describiendo lo que es un carácter de un varón de Dios, al fin y al cabo. ¿Sí? Ahora, aquellos que con excelencia muestran estas características, la palabra los llama para ser pastores, para ser diáconos. Pero es bueno para ti y para mí. Es bueno para ti y para mí. Estamos convencidos de que hay 2 roles, 2 oficios, 2 funciones, pastor y diácono, dentro de la congregación, y creemos que aquello que Dios pide para los pastores, para los diáconos, aquellos requisitos es bueno para todos los cristianos, para cada uno de nosotros. Así que os invito a estar muy atentos en el sermón de hoy. Vamos a leer de nuevo Hechos capítulo 6, donde vemos este reconocimiento de los primeros diáconos en la iglesia en Jerusalén. Hechos 6, del 1 al 7. Vamos a entender primero qué es lo que sucede en ese contexto. Hechos 6 dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué nos encontramos en Hechos capítulo 6? Nos encontramos que la iglesia crece en Jerusalén y se encuentran con una necesidad urgente. El crecimiento implica tener que modificar nuestros planes, adaptarnos a las circunstancias y a las necesidades. Dice que los discípulos se multiplicaban. Hay comentaristas que hablan aquí de que la iglesia en Jerusalén debía tener 8.000, 10.000, algunos autores hablan de 20.000 miembros. Había crecido grandemente y el crecimiento implica retos. Los que sois papás sabéis que el crecimiento implica retos. Papá, que estos zapatos ya no me entran, que no entro en este pantalón. Y luego los chicos crecen, son adolescentes, lo que tienes que cambiar no es la ropa, ya es la nevera, ¿verdad? Por otra más grande. El crecimiento implica retos. Por tanto, en la medida que el Señor añade entre nosotros familias, niños, jóvenes, matrimonios, puntos de misión, en la medida en que el Señor trae más ministerios, nos tenemos que adaptar a esos retos. Y es lo que sucede aquí con la iglesia en Jerusalén. Tuvo que adaptarse a esos retos. Crecía una necesidad muy concreta. Crecía el número de los discípulos. ¿Y qué pasaba? Había que atender esa distribución diaria, el servir las mesas, como ahora veremos,
Y ahí hay una queja, un reproche de los griegos hacia los hebreos, diciendo, nuestras viudas están quedando desatendidas. ¿Qué significa servir las mesas o la distribución diaria, como dice este pasaje? No es que hubiera cafetería en la iglesia y faltara gente para el ministerio de cafetería, no se refiere a eso. Se refiere a algo mucho más grande. Se trata de algo mucho más extenso, más complejo. En aquel entonces no vivían en la sociedad que vivimos ahora nosotros, que tenemos pensiones de jubilación y subsidios por desempleo y pensiones por viudedad y ayudas sociales, etcétera, etcétera. Cuando alguien quedaba desamparado, quedaba desamparado. Si alguien quedaba sin familia, si una viuda quedaba sola y sin hijos, quedaba totalmente desamparada. La palabra enseña claramente que la primera responsabilidad es de los familiares, quienes han de cuidar de sus viudas, entonces y hoy. Dice 1 Timoteo 5:16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para aquellas que en verdad son viudas, o sea, aquellas que en verdad están desamparadas. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que todos nosotros tenemos una primera responsabilidad hacia aquellos de nuestro entorno familiar que estén pasando momentos de necesidad y aquellos que se estén haciendo mayores entre nosotros. Ahora bien, había viudas en Jerusalén que en verdad eran viudas, o sea, no tenían ningún familiar cercano, quedaban completamente desamparadas. ¿Qué hacemos con estas? Dice la Iglesia del Señor, pues cuidar de ellas, por supuesto. Eran cuidadas por la Iglesia, porque si no, el destino en aquel tiempo de una persona así era simplemente mendigar, no había más. Es lo que hace la Iglesia de Jerusalén, cuidar de sus necesidades y proveer de aquello que pudieran necesitar en cuanto a alimento, en cuanto a sustento, en cuanto a cobijo. Así que la iglesia en Jerusalén era una iglesia viva, era una iglesia no solamente de sana doctrina, sino de sana práctica. Estaba expresando amor por aquel que estaba en necesidad. A esto se refiere servir las mesas, atender las necesidades de los necesitados. Era un lugar de encuentro donde se ayudaba, donde se distribuía esa ayuda. Y no solamente cobijo y comida y ayudas económicas, también palabras de consuelo, también consejo, aliento en medio de las dificultades cotidianas. Muchas veces los que servían las mesas debían tener conversaciones con esas viudas, con esas necesitadas, para hablar de su vida y traer consejo y consuelo de parte del Señor. Así que los diáconos eran aquellos hombres que iban a atender las mesas e iban a supervisar ese trabajo, no solo como meros administradores, sino como hombres espirituales que iban a traer no solo ayuda, sino también palabra de consuelo, palabra de aliento. Del mismo modo nosotros, en la medida en que crecemos y afrontamos nuevos retos, también habrá entre nosotros nuevas necesidades que tengamos que cubrir. Pero el Señor en su providencia traerá nuevos diáconos que ayuden a la iglesia a suplir aquellas necesidades. Los discípulos, dice el pasaje, se multiplicaban. Y al crecer la iglesia del Señor se plantean básicamente dos retos. En primer lugar, más gente, más problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene su opinión con respecto a cómo hacer las cosas. Fijémonos que la primera discusión que tenemos aquí en Hechos de los Apóstoles no es una cuestión doctrinal. La iglesia en Jerusalén no se puso a hacer un gran debate sobre una doctrina. La iglesia en Jerusalén estaba en tensión porque había un asunto práctico que se tenía que solucionar. No era doctrinal, era práctico. Las mesas se están desatendiendo, nuestras viudas están siendo descuidadas, decían los griegos.
No es un asunto doctrinal, sino práctico, no es teológico, sino práctico. Y muchas veces sucede así en muchas iglesias cristianas. Los grandes debates no tienen que ver con doctrina, tienen que ver con asuntos prácticos. ¿Quién ha comprado esas cortinas tan feas? ¿Por qué las sillas no son rojas como yo sugerí? ¿Y esta partida del presupuesto por qué sube tanto? Son asuntos prácticos los cuales traen esas tensiones. Una vez supe de una iglesia que se dividió porque unos querían el piano a la derecha y otros a la izquierda. Supe de otra que estuvo durante meses enredada en una asamblea porque no se ponían de acuerdo sobre si las flores de la entrada tenían que ser naturales o de plástico. Os podéis reír, es verdad. Son asuntos cotidianos y prácticos los que pueden llegar a traer mayores tensiones. Y la palabra del Señor nos está enseñando que no lo debéis decidir vosotros. Pongamos a hombres fieles, con sabiduría, con criterio y que tomen esas decisiones. Por el bien de todos, en confianza, porque el Señor los ha señalado, porque el Señor los ha puesto, por nuestro bien. Así que un primer problema que surge, había muchas opiniones. Un segundo problema que surge, y lo describe claramente aquí, el versículo 2, dicen los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. El siguiente problema que surge aquí es que los apóstoles, que debían estar llevando la doctrina, la enseñanza, el gobierno, debían dedicarse a la oración, viendo aquella necesidad, estaban siendo tentados a cubrir esa necesidad, lo cual implicaba descuidar lo que los apóstoles tenían que hacer. Y los apóstoles dicen, no es esta la solución, nosotros no debiéramos estar haciendo este trabajo. Pero ese trabajo era una necesidad y era una urgencia y se tenía que cubrir. Así que ponían todo su empeño en cubrirla, pero se estaban dando cuenta que aquello iba a expensas de lo que los apóstoles tenían que hacer. Así que, hermanos, nos encontramos aquí en Hechos, capítulo 6, con esta realidad de que hay dos ministerios en la iglesia. El ministerio de la palabra y el ministerio de las mesas. Hay dos ministerios, hay dos funciones. Servir la palabra, servir las mesas. Y cualquier cosa que hagamos en la iglesia es una expresión de estos dos ministerios. Los diáconos sirven el pan de harina y los pastores sirven el pan de vida. Un ministerio de aquellos asuntos materiales y de aquellos asuntos espirituales. Pero nos damos cuenta hasta qué punto realmente es la misma tarea, la misma labor de la iglesia local. Si los pastores tuvieran que ocuparse de las mesas, estarían descuidando la predicación, la enseñanza, la exhortación, el discipulado, la oración, la consejería, lo cual es el llamado de los pastores. Eso no quiere decir que los pastores no puedan coger una fregona. No. Tampoco quiere decir que un diácono no pueda predicar o enseñar. Tampoco. Pero sí que cada uno tiene una misión principal, una responsabilidad principal delante del Señor. Y el Señor nos enseña en su palabra que hay esa diferenciación entre esos dos roles. Y nos plantea la solución, también el pasaje en el que estamos, en Hechos capítulo 6. Leemos versículos 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay otros hermanos que deben ocupar este rol, esta función de servir las mesas. Pero esos hermanos no puede ser cualquiera, han de reunir unos requisitos. Y quisiera en el resto del sermón esta mañana que meditáramos en esos 10 requisitos para un diácono. 10 rasgos de un diácono. Como hemos leído en Hechos de los Apóstoles, pero vamos a leer también en 1 Timoteo 3, versículo 8 al 13. 1 Timoteo 3, 8 al 13.
En el capítulo 3, Pablo instruye a Timoteo sobre cuál debe ser el carácter de un pastor, de un obispo, y a partir del 8 empieza a hablar de los diáconos. 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo, vemos que continúa con el mismo tema, ¿verdad? Asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí este pasaje. Veamos pues 10 características de los diáconos que sacamos de este pasaje de 1 Timoteo y también del que hemos leído antes en Hechos 6. 10 rasgos de un diácono. Los que tomáis nota o lo vais a pasar pipa porque tenéis que ir escribiendo del 1 al 10 y hemos acabado el sermón. ¿Sí? En primer lugar, los diáconos deben ser varios. Varios. Lo vemos en los pasajes que hemos leído. Es la norma general en la iglesia del Señor. La pluralidad. El Señor Jesucristo no escogió un apóstol, escogió 12. El Señor Jesucristo no instituyó un pastor, sino pastores o ancianos. Aparece siempre el término en plural. Y del mismo modo, ahora leemos no de un diácono, sino de diáconos en plural. En todas partes el liderazgo cristiano es siempre plural. Hay una pluralidad en el liderazgo. Y esa es la práctica general de la Iglesia y de todo el texto bíblico. Y podríamos encontrar muchísimas razones prácticas por las cuales el Señor lo ha diseñado así. Los pastores y los diáconos nos servimos mutuamente, nos apoyamos mutuamente, compartimos la carga, somos consejeros los unos de los otros. El trabajo en equipo evita y nos protege de abusos de poder, de personalismos. Dicho de otro modo, que alguien se pueda creer que la iglesia es suya. Es del Señor, es del Señor. Sobre todo el liderazgo compartido nos invita a mirar hacia arriba. ¿Quién está en lo más alto del organigrama de esta empresa? Que cuando miremos hacia arriba no nos encontremos un hombre, nos encontremos a Jesucristo Rey por encima de todos nosotros. Los demás todos servimos a las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. El príncipe de los pastores. Así que primera característica del diaconado, son varios, es plural. En segundo lugar, nos habla Hechos 6, versículo 3, de que los diáconos deben ser hombres confiables. Hombres confiables. Se invita a la multitud, se invita a la congregación a que propongan a esos hombres confiables, que sean de su confianza. Los diáconos no son un grupo de hombres incondicionales de los pastores. No ponemos como diáconos aquellos que son súper amiguitos de los pastores, aunque el resto de la congregación piense que son gente arisca y distante. No, los diáconos son hermanos confiables para la congregación. Por eso la propuesta en Hechos capítulo 6 a la congregación de que ellos propongan nombres de aquellos que entre vosotros tienen ese carácter de siervo. Son hermanos confiables para la congregación, de total confianza de todos los hermanos. Y esa confianza es vital porque estamos poniendo en ellos un ministerio, una labor de supervisar muchos ministerios y muchos asuntos materiales de la iglesia. Han de ser hermanos conocidos por su honradez, su transparencia, su decoro, su prudencia, su bondad, su amabilidad. Por eso los apóstoles proponen
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Por eso en su día los pastores, un tiempo atrás, cuando iniciamos este proceso de reconocer diáconos, propusimos a la congregación proponernos nombres de hermanos confiables entre vosotros. De confianza. Es curioso observar que en la Biblia, cuando se reconoce un nuevo pastor, un nuevo anciano, la iniciativa está en los pastores. Dicho de otro modo, somos los pastores los que os proponemos nuevos pastores. Pero cuando se habla del diaconado, Hechos capítulo 6, vemos una iniciativa en la congregación. Preguntamos a la congregación, proponednos hermanos confiables de entre vosotros. Porque está probado ese carácter de servicio, de entrega, de honradez, de buen testimonio en su servicio entre vosotros. Así que la Iglesia señala a esos diáconos, que son hombres confiables. Ah, Pastor David, ahora lo entiendo. Entonces la Iglesia es democrática, los proponemos y los votamos. No somos democráticos. Entonces la Iglesia es una dictadura. Porque escucharéis ahí fuera que solo hay 2 formas de operar las cosas. O eres democrático o eres una dictadura. Punto. No somos ni democráticos ni dictadura. Somos una teocracia. Aquí manda el Señor. Porque democracia significa demos, pueblo, que el pueblo manda. Y no mandamos nosotros. Manda Dios. Así que todo el proceso de reconocimiento de diáconos, como todas las decisiones grandes e importantes que toma la Iglesia, es guiada en oración, buscando sabiduría en la palabra del Señor, movido por el Espíritu Santo, y hay un sentir, un unísono entre la congregación y los líderes, en el cual nos lleva a ese punto de entender que el Señor está haciendo esto entre nosotros. Una teocracia, hermanos. El Señor es el que reconoce diáconos. El Señor es el que ha puesto a esos diáconos entre nosotros. Nosotros no hacemos diáconos. Nosotros reconocemos diáconos. Es el Señor el que los pone, los forma, los prepara. Nosotros hemos de tener la sensibilidad espiritual de decir, aquí hay un diácono en medio de nosotros. Vamos a reconocerlo, porque es obra del Señor, no es nuestra, es obra del Señor. Así que en segundo lugar, son hombres confiables, instrumentos del Señor. En tercer lugar, los diáconos deben ser hombres espirituales. Fijémonos qué es lo que dice el pasaje. Buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Son hombres espirituales. Y escogen a 7 hermanos, y el primero que se menciona es Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Alguien tiene dudas de pensar que Esteban era un hombre espiritual? En los 2 siguientes capítulos, Esteban predica con poder. Predica con poder. ¡Qué mensaje! Y cuando está siendo lapidado, ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Esteban era un hombre espiritual. Cita también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor. ¿Recordamos a Felipe? ¿Recordamos a Felipe? ¿Cómo se encuentra en el desierto con aquel eunuco y le testifica, él le abre la palabra, él le interpreta el pasaje de Isaías? Era un hombre espiritual. Por supuesto que sí. 7 hombres diferentes los que escogen en Jerusalén, pero 7 hombres llenos del Espíritu del Señor, maduros en la fe, de un mismo sentir. Y lo principal que pide la palabra del Señor de esos hombres es que sean espirituales, una talla espiritual. Porque la labor que van a tener entre manos, aunque gestionen los asuntos materiales, no es menos espiritual. Hay que tener criterio espiritual, sabiduría espiritual para llevar las cosas de la Iglesia. En cuarto lugar, los diáconos deben ser hombres santos, apartados del pecado, guardados del mundo. Y nos describe, primera de Timoteo, como hemos leído antes, el carácter santo. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Sin doblez. Han de ser hombres sin engaño, sin doble vida, sin hipocresía, sin falsedad, confiables. En este proceso de reconocimiento de los diáconos, una de las cosas que hacemos es hablar con sus esposas.
para comprobar esto exactamente. Y una de las preguntas básicas que hacemos a las hermanas es la siguiente: ¿es el mismo en casa que el que vemos aquí? Y no queremos ninguna duda en esa respuesta, ¿verdad? Ningún titubeo. ¿Es el mismo en casa que el que vemos aquí? Sin hipocresía, sin doblez. No queremos a alguien que es diferente en la iglesia para impresionarnos a nosotros. Queremos que sea alguien honesto. Dice también, 1 Timoteo 3:8, no dados a mucho vino. ¿Qué significa eso? Una persona con dominio propio, una persona con templanza, con autocontrol, no codiciosos de ganancias deshonestas. En el mismo modo, alguien que no ame lo material, alguien noble. No escogeremos como diácono a alguien que tiene fama de haber entrado en negocios dudosos, o que le gusta el dinero rápido y fácil, o que no es trabajador, o que se deja caer por el bingo del barrio de vez en cuando. No. De ninguna manera. No codicioso de ganancias deshonestas. Una persona honrada, un hermano en la fe en el cual podemos confiar muchas cosas, entre otras las finanzas de la congregación, los asuntos materiales, el cuidado de todo lo que la iglesia tiene. Los diáconos deben ser santos, apartados del mundo. En quinto lugar, los diáconos deben ser hombres sabios. Dice Hechos 6, hombres llenos del Espíritu y de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de aplicar los principios generales a situaciones concretas, de solucionar problemas con la Biblia en la mano. Esa es la sabiduría. Y encontramos sabiduría en la palabra del Señor para tantos asuntos cotidianos. Y los diáconos han de ser llenos del Espíritu y de sabiduría. Y añaden ahí sabiduría, porque nos da a entender que el Espíritu nos mueve a una vida de coherencia con la palabra del Señor. Para ellos, para su propio hogar y para todos nosotros, esta familia de familias que es la iglesia del Señor. Dice Lenski en uno de sus comentarios, la sabiduría es la habilidad y la capacidad de aplicar el conocimiento cristiano a asuntos prácticos de la vida. Así que un diácono es alguien bueno en resolver problemas cotidianos, pero con la palabra de Dios en la mano, buscando aquello que honra al Señor y que es bueno para la extensión del reino. En sexto lugar, los diáconos deben ser hombres de buena doctrina. De buena doctrina. Han de conocer la palabra de Dios. No han de sostener ninguna herejía condenable. Leemos en Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Y cuál es este misterio de la fe? Bueno, leemos un poquito más adelante, 1 Timoteo 3:16, un pasaje que se cree que era un antiguo cántico. En algunas Biblias incluso lo ponen en verso en vez de en prosa, lo tenéis en renglones, ¿verdad? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sería bonito ponerle música y volverlo a cantar, si este era un himno de la iglesia primitiva. Pero vemos ahí un resumen de la fe cristiana. Así que el diácono es un hermano que no tiene por qué resolver los grandes misterios de la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Ni saberse de memoria la teología sistemática de Gruden o de Berkov, no. Un diácono es un hombre que sostiene fielmente los fundamentos de la fe, sin duda. Retiene la fe verdadera. Porque esa fe y esa palabra enraizada en su corazón le va a llevar a tomar esas decisiones sabias con respecto a los asuntos cotidianos de la iglesia. En séptimo lugar, nos habla de que los diáconos deben tener sus familias en orden.
1 Timoteo 3, 11, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Dice algo parecido cuando habla de los pastores también, ¿verdad? Qué curioso. En el mundo, en los gobiernos del mundo, da igual cómo esté tu casa, ¿cierto? De hecho, si supiéramos la vida privada de los políticos, pues nos estiraríamos de los pelos. Es simplemente terrible. Pero cuando se trata de la iglesia del Señor, sí es importante cómo está tu casa. Porque hay una correlación, hay una conexión directa entre tu casa y la casa del Señor, o tu familia y la familia de familias. Y así pide también a los diáconos, que sean maridos de una sola mujer, o sea, que sean fieles a sus esposas, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con honestidad, que gobiernen sus hogares. Y nos preguntamos, ¿por qué pide eso de un diácono? ¿Acaso no puede servir bien en la iglesia, aunque esté fatal su casa? No, dice 1 Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está aplicando el Señor ese principio de sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es más complicado la iglesia que una sola casa, porque la iglesia son muchas casas. ¿Sí? Así que la familia del diácono no tiene por qué ser perfecta, de hecho ninguna de nuestras familias es perfecta, pero es una familia cristiana que anda en obediencia a la palabra del Señor. Los diáconos instruyen a sus hijos en la palabra. Están unidos a sus esposas. Y nos habla también de ciertas características de las esposas de los diáconos. ¿Nos damos cuenta? Versículo 11. Dice que las esposas han de ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Está hablando también de cómo ellas deben ser. En su ministerio, el diácono conoce muchas cosas de la iglesia, muchas intimidades de la iglesia, muchas necesidades concretas de la iglesia. Y su esposa debe ser una mujer prudente, discreta, confiable, por el bien de su ministerio, por el bien de la iglesia en general. Y esto nos lleva a la octava característica. Ánimo, solo quedan 3. No me paso del tiempo, ¿eh? Tercera característica, ahora que hablábamos de los diáconos y sus esposas. Octava característica, los diáconos deben ser hombres. Y alguno estará pensando, David tendría que haber empezado por ahí. No tendría por qué haber empezado por ahí, porque yo quería evitar el hecho de que pensáramos todos que por el hecho de ser hombre, uno ya puede ser diácono. Y no es así. Por eso lo hemos dejado para el final. Hay muchas otras características que hemos estado mencionando. Una de ellas es ser varón, pero no cualquier varón puede ser diácono, por el simple hecho de ser varón. Es una de ellas. El hecho de ser varón es una de las características bíblicas de un diácono, junto con todas las demás. En Hechos capítulo 6 hemos visto claramente que dice, buscad 7 varones. En 1 Timoteo 3 se refiere en masculino a las características de un anciano o pastor y también se refiere en masculino a las características de un diácono y entonces cita cómo deben ser sus esposas y cómo debe ser su hogar. Y este no deja de ser un punto controversial, podemos decir, porque hay muchas iglesias correctas y muchas iglesias que apreciamos, que tienen mujeres diácono, pero no es nuestro convencimiento a la luz de la palabra del Señor. Uno de los principios clave que acabamos de leer es 1 Timoteo 3:11, cuando describiendo las características de los diáconos dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y algunos quieren entender en este pasaje que se refiere a las mujeres diácono. Y nosotros decimos no, a las mujeres de los diáconos, que es la lectura más fácil
de este pasaje. Las mujeres de los diáconos deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entendemos, por tanto, que el apóstol está hablando sobre las características de la familia del diácono y describiendo cómo debe ser la familia del diácono, se refiere concretamente a unas características de la esposa del diácono. En realidad, el único versículo que cita a una mujer como diácono es Romanos 16, versículo 1 y 2. Y vosotros, como sois ya teólogos, seguro que estáis pensando, ¿y qué hacemos con Febe? ¿Sí? Yo sabía, os he leído el pensamiento desde aquí. El único versículo en la Biblia que se refiere a una mujer y la llama diácono es Romanos 16, versículos 1 y 2. Dice así: os recomiendo, está escribiendo Pablo a la iglesia en Roma, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Dónde viene la dificultad aquí? Bueno, la dificultad es sencilla de explicar. La palabra diácono es una palabra en griego que significa servidor y no tiene forma femenina, o sea que es servidor o servidora. ¿Sí? Y el verbo servir es diaconeo. ¿Qué ha hecho la Iglesia del Señor? En vez de buscar otro término, ha tomado el término diaconeo para definir ese oficio, ese rol, esa función de diácono. Pero literalmente en griego significa servidor. Pasa lo mismo con los ancianos, ¿verdad? La Iglesia, la palabra habla de los ancianos y de cómo reconocer los ancianos, y ese término se refiere a una persona mayor en edad que tiene un gobierno, ¿verdad? Y hemos usado el mismo término para hablar de los pastores, ancianos, aunque haya pastores que son ancianos y algunos que somos jóvenes. ¿Verdad? Bueno, lo mismo sucede con los diáconos. Así que la palabra diácono en el griego y en un Nuevo Testamento escrito en griego, la palabra diácono significa servidor o servidora. Así que al referirse en Romanos 16 a Febe, literalmente está diciendo el apóstol Pablo, recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es servidora de la iglesia en Cencrea. Y ahí nuestra traducción ha preferido dejarlo en griego. Pero está diciendo literalmente que es servidora. Y el resto del pasaje nos da la razón en la lectura que hacemos. Está diciendo, Febe es servidora en la iglesia en Cencrea. Y ahora que va a Roma, por favor, servirla vosotros a ella, porque ha hecho tan bien a muchos hermanos y a mí mismo. Igual como ella ha servido a otros, por favor, servidla en sus necesidades. Recibidla, acogedla. Ese es el único pasaje en toda la Biblia que cita a una hermana como diaconisa, y es nuestra convicción de que cuando dice diaconisa está diciendo servidora, servidora en la iglesia del Señor. Así que nuestra convicción es que los diáconos deben ser varones, igual como los pastores deben ser varones. Igual como los apóstoles fueron varones, igual como Dios se llama a sí mismo Padre, y el Señor Jesucristo se encarnó en un varón y es el Hijo. Y el Señor nos está enseñando desde el Génesis, donde Adán fue formado primero, que el liderazgo y la responsabilidad de guiar el hogar y la iglesia del Señor está en los varones. Y los varones debemos asumir esa actitud de servicio, de entrega y de abnegación, de servicio sacrificial como el de Cristo por la iglesia. En noveno lugar, los diáconos son hombres probados. Probados, dice 1 Timoteo 3:10, y estos también sean sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hemos tenido a nuestros diáconos en prueba, les hemos tenido sirviendo para poder ver su servicio, su carácter. Les hemos tenido en prueba, son examinados
hemos de examinar a esos candidatos al diaconado para ver esas cualificaciones a la luz de la palabra. Y queremos conocer su carácter, su doctrina, su servicio, su hogar. Por tanto, os estaréis preguntando, ¿cuál es la diferencia entonces entre un diácono y un pastor? Bueno, realmente de todas las características que hemos mencionado, solo hay una que se menciona para el pastor, que no se menciona para el diácono. Y es que dice 1 Timoteo 3:2 que los pastores deben ser aptos para enseñar. Los pastores tenemos una función de enseñanza y una responsabilidad de conocer la palabra y comunicar la palabra, que los diáconos no tienen esa responsabilidad. Lo cual no les excusa de no conocer la palabra, evidentemente, pero no es su labor principal. Los diáconos son, por tanto, probados. Y en 10º lugar y último, los diáconos son hombres premiados. Premiados, dice 1 Timoteo 3:13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es un premio espiritual, no es un premio material. Pero ganan honra en medio de la iglesia del Señor. Ganan una reputación espiritual en medio de nosotros, porque son diáconos reconocidos y ejercen de forma excelente ese servicio entre nosotros. Y ganan sobre todo la aprobación del Señor, porque eso en su servicio es lo que realmente nos complace. Que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel. Bien. Y nosotros podamos decir, Señor, siervo inútil soy. Hice aquello para lo cual me creaste y me redimiste. Los hermanos son hombres espirituales que cumplen esa misión entre nosotros por el bien de la iglesia y para la gloria del Señor. Ya para concluir, hermanos, al igual que el pastorado, el diaconado es un llamado alto, a través del cual toda la iglesia es grandemente bendecida. Y pedimos al Señor en el día de hoy que honre ese llamado en los hermanos que vamos a estar ordenando, que de verdad aman a la esposa de Cristo, a su iglesia. Sirvamos al Señor, sirvamos a los hermanos y ayudemos a nuestros diáconos a llevar a cabo esa labor que tienen entre manos. Y sepamos que por mucho que sirvamos al Señor, nunca vamos a servir al Señor como el Señor nos sirvió a nosotros. Ninguno de nosotros se va a presentar delante del Señor y decir, Señor, ¿estás contento con lo que hice? Nada en comparación con lo que Cristo hizo por nosotros. Así que no servimos al Señor pues que esperemos una corona más brillante en el cielo o porque esperemos bendiciones especiales. Servimos al Señor porque Él nos sirvió primero. Recordamos Filipenses capítulo 2, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, diáconos. Señor Jesucristo es el diácono por excelencia, con mayúscula. Él tomó forma de siervo, vino a servirnos, vino a ministrarnos, vino a entregarse. Y mientras nosotros estábamos cenando, Él se ciñó la toalla y tomó el lebrillo y lavó los pies de los suyos. Y nos dijo, ¿sabéis lo que acabo de hacer? Si yo siendo el maestro os he servido, haced lo mismo los unos con los otros. El ejemplo de Cristo está ahí presente. En la iglesia de Filipos debía haber orgullo y debía haber falta de servicio, porque el apóstol Pablo escribe en el capítulo 2 en forma de reproche, ¿verdad? Haya en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Haya servicio, haya humildad entre vosotros. Tomad la misma forma que el Señor, de siervo, ceñíos la toalla los unos para con los otros. Dice Mateo 20:28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lucas 22:27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice el Señor Jesús.
Así que al Señor nos dé diáconos de corazón, pero sobre todo nos dé a todos corazón de diácono. Amén. Vamos a orar. Señor, te rogamos por tu palabra que llegue a nuestros corazones, que nos mueva a la obediencia, al servicio, a la humildad, a servirnos los unos a los otros, porque tú tienes ahí, tú nos has dejado el más grande y excelente ejemplo, Señor, tu servicio, tu entrega. Y si somos imitadores tuyos, Señor, tu carácter sea forjado en nosotros y nos des corazones de diácono, a tu servicio. Señor, gracias por el don, el regalo de los diáconos que reconocemos en el día de hoy, porque son tuyos, porque tú los has provisto para tu iglesia. Y te rogamos, Señor, que sea por el bien y por la extensión de tu reino, para que sigamos adelante en nuestra vida cristiana y en la misión que tenemos por delante. Gracias por tu palabra, que es manual de instrucciones para nuestra vida y para la iglesia. Te pedimos, Señor, que la sepamos leer, entender, aplicar con valentía, siempre confiados en ti. En el bendito nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.